Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Que Dios me los bendiga en esta hora de la tarde. Damos gracias a nuestro Dios por habernos permitido la hermosa oportunidad de traer una enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Así que en esta hora lo primero que vamos a hacer es elevarnos en palabra de oración a nuestro Dios para pedirle la dirección de Él, para que Él sea el que pueda guiarnos a cada una de nuestras mentes. En esta oración primaria quiero llevar a la familia de nuestro hermano Ariel de Gracia, que su madre falleció en el día de hoy y fue una hermana fiel, de lo cual me consta, una hermana fiel a la causa de Dios. Y como he alentado a la familia, diciéndole que eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Sé fiel hasta la muerte. Y entonces esperamos la promesa del Señor, que nos dice, y yo te daré la corona de la vida. Así que estaremos orando en esta hora e incluiremos en nuestra oración a la familia de nuestro hermano Ariel, de nuestro hermano Abdiel, de Lilibet, allá en los Estados Unidos, y de todos aquellos que son familiares de nuestro hermano. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre Santo, venimos al trono de la gracia suya para buscar ese socorro, ese alivio y ese consuelo que solo usted puede dar. Te rogamos en una forma muy especial, Padre, por nuestro hermano Ariel de Gracia y su familia, nuestro hermano Abdiel, nuestra hermana Lilibet y toda aquella familia, Padre Celestial, que sabemos que se encuentran un poco tristes. No obstante, sabemos, oh buen Dios, que usted es el Dios de la fortaleza, el Dios que nos anima para continuar bregando en esta tierra. Padre Celestial, te rogamos para que tu mano de poder sea con esta familia. Y ayúdanos a nosotros también para llevar esa palabra de aliento como solo usted lo sabe hacer. También te ruego, Padre Celestial, por este servidor ahora que va a exponer tu santa y bendita palabra. Permite, oh buen Dios, que podamos llegar a los corazones de las personas, usando la única regla que tenemos, que es tu palabra. Ayúdanos a creer esa palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, en esta hora les traigo un tema que tal vez algunos no habían pensado, pero tal vez otros se habían preguntado, ¿cuándo el hermano irá a hablar acerca de la iglesia de Cristo? Y es muy importante, amados hermanos, porque en la época en que estamos viviendo, muchas personas que profesan seguir al Señor, que dicen creer en Cristo, pero no creen lo que Cristo y los profetas han dicho en cuanto a la iglesia. Es importante entonces que nosotros, desde la perspectiva bíblica, ¿verdad?, vayamos a sustraer de la palabra de Dios lo que la Biblia dice. Y hoy nos trataremos de limitar a las profecías, ¿verdad?, que hablan acerca de la iglesia. No sé si usted sabe, pero en grandes libros de personas religiosas se dice que cuando Jesús vino a este mundo, en realidad no logró el objetivo que él deseaba, que era establecer su reino aquí en la tierra. Y que en sustituto o en su lugar se estableció la iglesia. De tal manera que la iglesia viene a ser un sustituto, porque Jesús no podía llegar a los cielos con las manos vacías, sino que tenía que presentarle al Padre algo. Y que cuando Él venga, escuche bien esto, que cuando Él venga por segunda vez, establecerá en la tierra su reino milenial. Lo cual consideramos absurdo, porque creemos en realidad que en la iglesia se encuentra en las páginas de la palabra de Dios. Otro de los grandes errores es que se dice que los profetas no hablaron de la iglesia.
que hablaron de un reino futuro, pero que no hablaron de la iglesia. En la Biblia encontramos, y especialmente en el Antiguo Testamento, que la palabra reino y casa de Dios son sinónimos. Por lo tanto, vamos a ir rápidamente a las páginas de la Biblia. Y me recuerda allá en 2 Samuel. El profeta Samuel nos cuenta de los deseos del rey David. El rey David, cuando ya estaba en su apogeo, cuando ya las guerras habían pasado, cuando ya tenía tranquilidad, le nació en su corazón construir una casa a Dios, una habitación para Dios, un lugar donde Dios morara. Y se lo dijo al profeta Natán en 2 Samuel 7. Y el profeta Natán le dijo, haz lo que tu corazón te diga. Pero resulta que cuando Natán se fue, esa misma noche se le apareció el Señor en visión y le dijo a Natán lo que pensaba y que se lo fuera a decir a David. Y una de las cosas que Dios le dijo al profeta Natán, David ha derramado mucha sangre, de tal manera que él no me va a edificar casa, pero sí me la va a edificar un descendiente de él, que sería en ese caso el rey Salomón. Pero aparte de esa profecía, esa profecía se convierte en una profecía doble, porque en 2 de Samuel hay palabras que no se limitan a Salomón, sino que van más extensas, mirando a un futuro lejano que apuntaba al Mesías, al verdadero descendiente de David, que se llama Jesucristo. Por eso cuando él vino a la tierra, aún los demonios le dijeron, hijo de David, porque él es un verdadero descendiente del rey David. Y quiero leerle la parte que habla de la casa de Dios. 2 Samuel 7, 12 al 14 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y el versículo 16 dice, y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Palabra del Señor. Como vemos aquí, estimados hermanos, solamente mirando por encima, podemos darnos de cuenta que era una profecía doble, que se aplicaba primeramente a Salomón, que era el que iba a construir el templo, el gran templo de Salomón, que iba a ser la morada del Señor. Pero en realidad, el verdadero templo espiritual, la verdadera casa espiritual, la construiría Jesús. Y el texto sagrado dice, y digo esto por la frase que dice lo siguiente, él afirmará para siempre su trono. Y en el versículo 14, y le seré a él padre, y él me será a mí hijo. El escritor del libro de los Hebreos hace esta aplicación a Cristo. Y escuche lo que el escritor del libro de los Hebreos dice, ¿verdad? Acerca de Jesús de Nazaret. Dice el escritor sagrado en Hebreos 1:5 de la siguiente manera. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será a mi hijo. De tal manera que la profecía que se encuentra en Samuel, en el profeta Samuel apuntaba a Cristo. Y en el versículo 16 dice que Cristo afirmaría esa casa y su reino para siempre. El reino de Salomón no fue para siempre. Y después dice otra frase, y tu trono será estable y eternamente. El trono de David sería eternamente. Pero no en el David físico, sino en el descendiente de David, que sería el Cristo. Ahora, vayamos a la primera profecía. Y es el profeta Isaías.
En el capítulo 2 que lleva su libro. Es uno de los primeros que queremos usar en esta hora. Isaías hablando de la iglesia. Él dijo lo siguiente en el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Él dijo: acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de la casa de Jehová, porque él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Estos versículos refutan la idea del mundo sectario que enseña que los profetas no hablaron de la iglesia. Déjeme decirle la frase que el profeta Isaías, por allá por el año 700 antes de Cristo, profetizándole al reino del sur, Jerusalén y Judea, dijo acerca de la iglesia la frase siguiente. Isaías 2:2. Acontecerá en los postreros de los tiempos, una gran verdad, que la iglesia iba a ser establecida en los postreros de los tiempos. Esa es una frase que apunta a la venida primera del Mesías. Y dice el texto sagrado que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Es algo importante aquí, hermano. En el lenguaje bíblico, la palabra monte se refiere a un reino, se refiere a un poder gigantesco. Y dice el profeta Isaías que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Como se lo dije al principio, la palabra reino y la palabra casa en el Antiguo Testamento son sinónimos. Ahora, mire lo grandioso que es la casa de Dios. Mire lo grandioso que es el reino de Dios. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? En esto, que será puesto como cabeza de los montes. Y ese monte, dice, será exaltado sobre los collados. ¿Qué son collados? Collados son otros tipos de monte, pero más pequeños. El de la casa de Dios, el monte de la casa de Jehová estará por encima de los collados. Lo cual indica que podrán haber gobiernos, podrán haber ideologías, podrán haber de todo en este mundo, pero no se podrán comparar con la iglesia. No se podrán comparar con el reino de Dios. Ese es algo demasiado grande, porque estaba en la mente de nuestro Dios. También el pasaje nos dice en el verso 3 que sería un reino universal. Fíjese bien. Dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de la casa de Jehová. La gente quiere ir al monte de la casa de Dios. ¿Y cuál es ese monte? La iglesia. Los profetas hablaron de la iglesia. Aquí lo estamos viendo en este texto. La gente quería venir al monte de la casa de Jehová. Dice: al monte de la casa de Jehová, el Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esto es lo que se conoce en hebreo un paralelismo. Sión y Jerusalén es sinónimo. Y aquí nos dice dónde va a tener comienzo la iglesia. El profeta Isaías dice: de Jerusalén, de Sión saldrá la ley. Cuando por primera vez Pedro predicó su primer sermón en Hechos 2, ¿a dónde estaba? No estaba en Roma, no estaba en los Estados Unidos, no estaba en Londres, estaba en Jerusalén. Pedro estaba predicando ante una multitud de todas las naciones que habían venido ese día. Y así se cumple la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Así que Isaías, 700 años antes que viniera nuestro Señor, ya nos hablaba acerca de la iglesia. Y nos hablaba bajo la figura de un monte, de un gran poder, de un gran gobierno, reinando en este mundo y estableciéndolo Dios
donde van a venir todas las naciones y va a ser un reino universal. Y es más, va a ser un reino de paz, no un reino material como esperan ciertos grupos religiosos, donde ya no habrá adulterio, donde ya no habrá guerra, donde ya no habrá, qué sé yo, homicidio. No, no, es un reino de paz que el Señor establece aquí en la tierra para aquellos que aceptan a Jesucristo. Por eso el versículo 4, que es un hermoso verso, dice, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas, arma de guerra, en reja de arado, instrumento agrícola, y sus lanzas, arma de guerra, en hoce, instrumento de cosecha. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El reino de Cristo es un reino de paz. Es un reino que promueve la paz en los corazones de aquellos que aceptan a Jesucristo. Y yo necesito entender esto. Con razón Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de aquí. Usaremos al segundo profeta. En este caso es el profeta Daniel. Aquel hombre que fue llevado aproximadamente por el 605 antes de Jesucristo, cautivo a Babilonia. Allá demostró una superioridad ante los magos, ante los astrólogos, ante los caldeos, ante todos los sabios que tenía Nabucodonosor. Tanto así que Nabucodonosor tuvo un sueño y mandó a llamar a los sabios, mandó llamar a los astrólogos, y ninguno pudo interpretar el sueño. Y Daniel era un jovenzuelo, hermanos. Tanto así que Nabucodonosor, un viejo, un hombre experimentado en la guerra, un hombre experimentado en las batallas de conquista, cuando Daniel entró en la presencia de Nabucodonosor, dice que el rey le dijo a Daniel de la siguiente manera, ¿podrás tú, Daniel, llamado Belsasar, podrás tú revelarme el sueño? Tú que acabas de nacer, tú que eres un chiquillo, tú que eres un joven, ¿podrás tú revelarme el misterio? A lo que Daniel le dijo, ni sabio, ni mago, ni astrólogo pueden revelarle al rey el sueño. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel, hermano, Daniel no quería que lo miraran a él. Daniel quitó en la mente del rey la mirada a que la pusiera en el hombre. Y Daniel dirigió la mente de Nabucodonosor para que mirara a Dios, que apuntara a donde debía su mente estar centrada. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. En otras palabras, el secreto no está en mí, le está diciendo Daniel. Y ahora te voy a revelar lo que tú querías saber, ya que estabas en tu cama y te venían pensamientos por el futuro. Y aquí veías una gran imagen. Y esa imagen era grande, inmensa, cuya cabeza era de oro, cuyos pechos y brazos eran de plata, cuyo vientre y muslo eran de bronce, y cuyas piernas eran de hierro y de barro cocido. Estabas mirando, dice, en un versículo famoso, que sería el versículo 35. Estabas mirando hasta que de pronto fue cortada una piedra, dice el versículo 34. No con mano. La intervención de Dios. Él estaba asombrado en su cama, mirando ese sueño majestuoso. Y de pronto ve una piedra que es cortada, no con mano. El hombre que gobernaba el mundo de aquel entonces, en el 605. En el 600 antes de Cristo, Nabucodonosor ve un gran sueño. Pero eso no fue un sueño como los que tenemos nosotros, por haber comido muchos frijoles o muchas lentejas. No. Ese era un sueño que provenía del mismo Dios.
Era Dios que le estaba revelando a Nabucodonosor lo que había de acontecer en los postreros días. Y Daniel le dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada de un monte y no con mano. Ese monte, este primer monte, representa a la nación hebrea, de donde vino esa piedra llamada Jesucristo. Él vino de esa nación. Y dice la Biblia que esa piedra pegó en las piernas de la imagen y fue desmenuzado el oro, la plata, el barro y todo lo que estaba compuesto de esa imagen. Y se los llevó el viento como el tamo que los arrebata. Pero el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo. Los eruditos se preguntan, y cuando hablamos de los eruditos, estamos hablando de aquellos que miran el punto y la coma en cada texto de las escrituras. Ellos se quedan asombrados con la frase que dice, después de estos reyes. ¿Cuáles reyes dicen ellos? Bueno, ya había pasado Nabucodonosor, porque Daniel le dijo, tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino. Y los eruditos preguntan, ¿quién se levantó después de Nabucodonosor? Bueno, se levantó el imperio medo-persa con Ciro. Y después un tercer reino. ¿Cuál fue ese tercer reino? Alejandro el Grande. Y después del reino griego, ¿quién vino? Vino el imperio romano. Y es lo que dice Daniel en nuestro texto. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, es decir, del cuarto reino, Jesús va a establecer su reino durante el imperio romano. Y yo me pregunto, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿quién estaba reinando? ¿Acaso no eran los Césares? ¿Acaso no nació él cuando estaban gobernando los Césares? ¿Y cuando murió en el tiempo de Tiberio César? Eso es lo que dice Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. No dos, ni tres, ni cuatro. Dios va a levantar un reino. Así como hay una iglesia que predica la verdad en este mundo y que muchas veces nos cae pesado esa verdad que Jesucristo vino a establecer su iglesia. No mi iglesia, yo no tengo iglesia. El que tiene la iglesia, él se llama Jesucristo. Y por eso él vino para establecer el reino que su padre había dicho. Y dice el texto sagrado, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Déjeme decirle, estimado amigo, que durante el ministerio de Jesús, en Mateo capítulo 16, el versículo 13 al 19, lo vamos a citar más o menos por párrafo. En ese hermoso pasaje dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y le hizo una gran pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a decirle, bueno, los hombres dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero Jesús no era Jeremías, Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era Elías. Y por eso él ahora lanza la pregunta a sus apóstoles que andan con él, que han visto los milagros, que han visto el hacer muchas cosas poderosas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y es donde Pedro, de su corazón sale una gran confesión. Y quiero que usted subraye eso. Una gran confesión del apóstol Pedro, que se encuentra, ¿verdad?, en el versículo 16. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús a esa confesión? ¿Te equivocaste, Simón? ¿No es así lo que tú estás diciendo? ¿Es un error? Al contrario, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que tú has declarado hoy,
Jamás hombre alguno lo hubiera declarado si mi Padre que está en los cielos no te lo revela. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermoso hermano, y quiero subrayar aquí, quiero quedarme unos 3 minutos tratando de ver las verdades que este texto nos enseña. Y este texto me enseña a mí algo muy grandioso. Y una de las cosas que me enseña el texto es que Jesús prometió edificar su iglesia. Y Jesús prometió edificar su iglesia sobre la confesión dicha por Pedro. Jesús nos dijo, y escúcheme bien, Jesús nos dijo que la iglesia iba a ser establecida sobre Pedro, como enseñan nuestros amigos católicos. Error. Sino que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, sobre esta verdad que tú has declarado con tu boca, que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada sobre la divinidad del Hijo de Dios, no sobre la humanidad de Pedro. Pedro más adelante lo iba a negar. Pedro más adelante iba a tropezar. Pedro más adelante se iba a avergonzar. Sí, iba a fallar. Más tarde Pablo iba a reprender a Pedro. Pero la iglesia sería edificado sobre la vida perfecta e inmaculada del Hijo de Dios. Y eso es algo grandioso. La iglesia de Cristo no es cualquier grupo religioso del mundo. La iglesia de Cristo está establecida sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué más aprendo yo del texto? Que el Señor Jesús prometió edificar una. Y por eso nos asombramos y la gente se asombra cuando salimos a predicar en las calles y nos dice, bueno, si la Biblia es una y hay un solo Dios, ¿por qué hay muchas iglesias? Aquí el texto nos da la respuesta. ¿Sabe por qué hay muchas? Porque el hombre ha hecho a un lado este libro. Y el hombre no ha querido oír lo que este libro dice. Y este libro dice que Jesús prometió edificar una iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y será una iglesia poderosa porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades significa la región invisible donde están los espíritus de aquellos que han muerto. En otras palabras, la muerte, por muy poderosa que es, y que muchas veces la muerte llega a los hogares de las personas, incluyendo los hijos de Dios, trae tristeza. La muerte trae dolor. La muerte trae angustia. Pero dice Jesús, la muerte no podrá vencer a la iglesia. Porque está fundada sobre la debilidad del Hijo de Dios. No sobre la debilidad de un hombre. Me recuerdo a Jesús cuando se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos. Tenía aproximadamente 60 años que Juan no había visto al Señor. Y dice Juan, oí una voz de trompeta. Y cuando me vi para ver la voz de trompeta, vi al majestuoso Hijo de Dios, vestido con ropas reales, en una visión. Y me dijo, dice Juan, Juan, no temas. Yo estuve muerto, pero he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús vino para conquistar la muerte. Jesús vino para conquistar el poder del Hades también. Y esa es la confianza que Él nos da. Y por eso Él vino a establecer su iglesia. Y si usted quiere ir al cielo, usted debe ser parte de esa iglesia que habla la Biblia. Otra verdad más del texto. Para refutar la idea que la iglesia no está fundada sobre Pedro, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca. Algunos dicen, bueno, es que Pedro significa piedra. Sí, pero Jesús nos dijo sobre ti, Pedro, porque hubiera usado un término masculino. Pedro en el griego es Petros,
y significa piedra pequeña. Pero Jesús no dijo Petro, Jesús dijo fue Petra, roca. Término femenino, sobre esta roca o sobre esta verdad maciza de que yo soy el Hijo de Dios, estableceré mi iglesia. Esa iglesia es de la cual se habla en Hechos capítulo 2. Esa iglesia que nació con poder el día de Pentecostés. Pero en el verso 19 de Mateo 16, Jesús, después que dijo que iba a establecer su iglesia, ahí mismo como un sinónimo, Jesús dijo, y a ti, hablándole a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que atares en los cielos será desatado también en la tierra. Lo importante aquí es ver lo que Jesús dice. Te daré las llaves del reino. Siempre le he preguntado a mis amigos del Testigo de Jehová, esa promesa que le dijo Jesús a Pedro, ¿la cumplió o no la cumplió? Si me dice que no la cumplió, entonces Jesús fue un gran mentiroso. Pero si la cumplió, entonces Jesús dijo la verdad. Y lo que tenemos que buscar es cuándo la cumplió. En Marcos capítulo 9, el versículo 1, Jesús dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hay algunos de los que están aquí. Y el día que el reino de Dios vino, el día de Pentecostés, ahí estaban los apóstoles. El único que no estaba era Judas, que se había ahorcado. Así que hay una característica que nos dice Jesús. El reino va a venir con poder. Cuando ellos le preguntaron a Jesús, ¿vas a establecer el reino muy pronto? ¿Qué le dijo Jesús en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quiero terminar con un último pasaje que escribió el doctor Lucas. No cualquier personaje, un doctor, tomando las palabras de Jesús. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, en el verso 44, Jesús dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Dice, en la ley de Moisés, en los salmos y también en los profetas. Porque la Biblia hebrea se dividía en 3 partes. Y esas 3 partes son mencionadas aquí por el doctor Lucas. Pero más abajo dice Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y quiero regresar a la primera profecía que tocamos con el profeta Isaías. Aquí Jesús dice que se predique. 3 cosas dice Jesús. Yo quiero que se predique, dice Jesús, en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento. ¿Qué más? El perdón de los pecados en todas las naciones. Y ahora dice, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué dijo el profeta Isaías? De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dónde estaba Pedro el día de Pentecostés? ¿Dónde estaba ese día Pedro? Cuando le dijeron, están borrachos, están ebrios. Pedro se puso en pie y dice, no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en el verso 30 del capítulo 2, recuerda Pedro la profecía dicha a David, cuando dijo que David siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Las palabras de Samuel son repetidas el día de Pentecostés. Los judíos pensaron que habían acabado con Cristo, que se habían quitado de encima a ese obrador de milagros, que se habían quitado de encima a ese hombre que enseñaba con autoridad. Pero Pedro les dice, ¿saben dónde está él? Él no está en ninguna parte de esta tierra. Él está ahora mismo a la diestra de Dios. Él se ha sentado en el trono de David. Y de allá ha derramado eso que vosotros veis y oís.
La venida del Espíritu Santo es obra de Jesús. Y por eso ese día de Pentecostés Pedro predicó su primer sermón de quién es Jesús. Y ese día Pedro dijo que Jesús es Señor y Cristo. Los judíos se compungieron de corazón. Les dolió en su alma de haber matado al Hijo de Dios. Y le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿ya no tenemos más remedio? Pedro, ¿no hay solución para nuestro problema? Pedro les dijo, sí hay solución. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí está la palabra del doctor Lucas. Que se predicase en Jerusalén en mi nombre el perdón de los pecados. Pedro lo está diciendo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El doctor Lucas, nuevamente escribiendo en el libro de Hechos 2:41, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estimado hermano, si estás en la iglesia verdadera, si estás en la iglesia de Cristo, deseo animarte. Lucha y defiende la verdad bíblica. Anúnciale al mundo que Jesús tiene una iglesia y que esa iglesia está esperando a los hombres que renuncien a las tradiciones, porque Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La verdad de Cristo es la única que liberta. Yo sé que en esta hora, esta tarde, que he predicado sobre la iglesia. Y déjeme decirle que el próximo viernes vendremos a predicar sobre el fundamento de la iglesia. Estaremos llevando una serie de lecciones acerca de la iglesia que habla la Biblia, acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Y usted está invitado, amigo. No pierdas la oportunidad que el Señor te da. Sé miembro de la iglesia que habla la Biblia y deja las sectas religiosas que están a tu alrededor, que aunque digan que son fundadas por Cristo, si no aparecen en las páginas de la Biblia, son doctrinas de hombres. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a mis hermanos y a mis amigos, y que Dios le ayude para que puedan prosperar en ese conocimiento de la verdad. Oremos en esta hora. Dios de amor y de misericordia, te damos las infinitas gracias, oh buen Dios, por habernos permitido llevar a cabo tu palabra en esta hora, esta tarde. Bendice a las visitas y bendice a los hermanos que han escuchado tu santa y bendita palabra. Sea usted con cada uno de ellos, mi estimado Dios y mi estimado Señor, creador de los cielos y la tierra. Bendice a tu pueblo y bendice nuestra nación y bendice a este mundo por las situaciones que están pasando y que están ocurriendo. Sé tú el Dios poderoso que le ponga fin a esta epidemia que está llevando a cabo en este mundo. Es a través de Jesús en quien oramos y te pedimos en esta hora. Amén.